¿Y por qué Jesús eligió precisamente Galilea? Dice que porque eran de ese lugar. ¿Y dónde debía comenzar a darles ese mandato? No los iba a mandar a otro lugar antes de no estar con su familia, que cada uno de los discípulos serán enseñados con sus familias. Eso es por ese motivo que hoy en día estamos usted y yo y sus hijos y nuestros hijos hoy también aquí. No es obra de la casualidad. Cuando estaba yo leyendo este pasaje y entendí claramente que dice que tuvo que llegar a ese lugar. En Jerusalén fue donde él dice que fue ahí donde fue la resurrección y también ahí mismo fue la ascensión. Y en Galilea llega con sus discípulos y los capacita y los prepara junto con su familia. A usted y yo, a mí nos han enseñado que nosotros tenemos que discipular a quienes primero. ¿Por dónde tenemos que empezar? Dice la palabra en Hechos 1:8. ¿Tenemos que empezar por la ciudad? Tenemos que empezar por nuestra casa. Dice Jerusalén es nuestra casa. Ya que están en Galilea y el estar en el monte era importante para ellos. ¿Y saben por qué, hermano? Porque dice que para un judío el monte simbolizaba la presencia de Dios. El monte simbolizaba la presencia de Dios. Y este monte representaba que algo grande había de suceder. Y así fue. Jesús se le apareció con poder y gran gloria. La mayoría le identificó. La mayoría está hablando de sus discípulos. Pero algunos también dudaron de él. Dudaron que era él. Las dos hermanas recibieron el mensaje y se le presentaron, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que estar en tal lugar porque va a llegar el maestro. Dudaron por qué, hermano. Hoy a usted le dicen y le hablan, ¿acaso no dudó? Y hay personas que aún todavía dudan que Dios existe. Hay personas que hoy en día todavía dicen, ¿y cómo sabes que Dios existe? Y dice, era común y característico porque es parte de la naturaleza humana, ya que por medio de la gracia impartida por el Espíritu de Dios es que se puede discernir toda verdad espiritual. Por eso varios de los discípulos lograron entender que quien tenían frente a ellos era el maestro. Era Jesucristo, que había resucitado de los muertos. La característica de Jesús es acercarse principalmente a ayudar al necesitado y confundido. Y no solo se acercó a ellos, sino que también les habló para quitar toda duda de ellos, dando la declaración que el gran vencedor podría dar toda autoridad que me fue dada. Y por esa misma autoridad es que Jesús podría haber mandado a sus discípulos. Jesús tenía la autoridad en ese momento de mandar a sus discípulos, porque Él dio toda autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto dice, id y haced discípulos. Y en el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20, ahí entra y dice la gran comisión.
¿Para cuántos es la gran comisión? ¿Para uno nada más o para todos? Para todos. Con toda seguridad podemos decir que es para todos. Pero muchas veces dudamos de eso. ¿Tenemos miedo? ¿Cuántos aún todavía le tiemblan las patitas de poder hablarle? De poderle hablarle a la gente. ¿Cuántos? Yo creo que sí pasa eso. Pero por eso dice el Señor, toda autoridad me es dada. Y esa autoridad se la dio a sus discípulos. Hasta hoy en día, Dios nos da la autoridad a cada uno de nosotros. En el pasaje de Mateo 28, 19, 20, ahí nos habla del mandato de Jesús, donde les dice que vayan a predicar el Evangelio. Y muchas veces, hermanos, ahí es donde entra lo bueno. Utilizamos palabras sin saber en realidad el verdadero significado. Porque son palabras transliteradas directamente del idioma original al nuestro. Esto es lo que sucede con la palabra evangelio. Muchas veces esa palabra la tomamos ligeramente, sabiendo que esa palabra tiene mucho significado. Porque nos parece que pertenece a alguna determinada religión. Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice lo siguiente, que la palabra evangelio deriva del latín evangelium, y del griego también la palabra evangelio, y significa literalmente buen anuncio o buena noticia. O sea que evangelio quiere decir buena noticia. Sí. Era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. En aquel tiempo era utilizada para eso. La Biblia la utiliza haciendo resaltar este significado, y la buena noticia no se refiere a ninguna religión, sino a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se resume en las siguientes palabras dichas por Jesucristo y escritas por el apóstol Pablo en San Juan 3:16. Esa palabra que creo la mayoría sabemos. ¿Alguien me lo puede decir? Que no sea el hermano Luis, porque el hermano Luis es un maestro de la palabra. Que me lo diga otro. Hermano Luis me enseñó. ¿Qué dice? A ver, ¿quién dice yo? San Juan 3:16, uno de los chicos. Está maravilloso, la subida de gente. Santo Dios. Porque de tal manera amorosa. A ver, uno por uno, porque así no se entiende. A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado A su hijo unigénito. Santo Dios, vamos. A ver, Rogelio. Y la tengan en abundancia. ¿Te están corriendo? Además del paso. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Agárrame. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para Rogelio. Rogelio va a ser maestro de la palabra. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es un pasaje clave, hermanos. En nuestra vida,
Creo que es el primer texto que nos mencionaron cuando nosotros dimos el primer paso de fe. Dimos ese paso de fe. ¿Y qué dijeron? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy lo utilizas para evangelizar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leer, por favor? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, buena noticia, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere sabiduría de palabras? En otras palabras, con elocuencia. Y elocuencia dice que es la capacidad de expresarse en público de forma formal, elegante y persuasiva. Usted no va a llegar en esa forma a predicarle la palabra, sino que de la forma más sencilla. Porque muchas veces te vas a encontrar con personas que vienen, y siempre anteponiéndose primeramente Él. Y dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos están locos por Cristo? Amén. ¿Cuántos están locos por Cristo? Amén. ¿Estás apasionado, no? Amén. Esa palabra apasionado tiene mucho significado. No es que yo sepa tanto, tenga tanto conocimiento. Yo tengo que hablar de la forma que la persona me logre entender. Porque usted no le va a hablar de una forma rebuscada a una persona, a un niño, a un joven, a un adolescente que no conoce nada de Dios. Jesús, ¿de qué manera le hablaba a la gente? En parábolas, para que pudieran entender claramente lo que él quería decir. Y le hablaba del sembrador. Es una de las parábolas muy bonitas. Y hace referencia a qué? Al campo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener esa facilidad y esa disposición para poder hablar la palabra con toda libertad. Porque si usted está loco y apasionado por Cristo, y yo lo estoy, ¿qué sería de la fe en Jesucristo? Las leyes espirituales, las 4 leyes espirituales. ¿Alguien me puede decir qué significa o qué entiende por ley? Uno por uno. ¿Algo que se ha establecido? ¿Alguien más? A ver, hermano Luis. Ahí se le pregunta al hermano Luis. Es algo que se ordena para que se haga. Es algo que se ordena. Para que se haga. Es una norma establecida.
y que no se puede violar. ¿Sí? En lo secular hay leyes que no se pueden violar. Tenemos, a nosotros como mexicanos nos rige una constitución política y nos regimos a esa. Pero en el reino de Dios también hay leyes que nos dice por la cual nos tenemos que regir y por la cual nosotros nos tenemos que basar para poder no salirnos del plan y del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque las leyes establecidas por Dios, y una de ellas dice Dios te ama, ¿ha quedado establecido o ha sido pasajero? Sí. La primera ley dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si dice que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es porque así es. Pero muchas veces esa palabra no nos apropiamos. Muchas veces esa palabra la tomamos vagamente. Y ahí viene el pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo tenemos que hablarle a la gente? ¿Cómo tenemos que hablarle a si se encuentra un joven desesperado, a una persona que está pasando alguna situación? Mira, hermanos, en lo personal hemos tenido situaciones en que no necesariamente tienes que vaciar toda esta información, sino con solo un texto de cada párrafo, de cada ley. Dios toca los corazones de las personas. Porque claramente es la palabra la que toca los corazones. Es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí presente. El propósito de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cierto o falso? Ese es el propósito de Dios. De que nosotros en el versículo de San Juan 16 dice que tengan vida eterna. Pero en San Juan 10:10 me dice que Dios tenga vida en abundancia. O sea, si Dios me está ofreciendo una vida eterna, entonces me está ofreciendo una vida plena, una vida de gozo, una vida de regocijo. Pero ahí viene la situación y dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Si la palabra de Dios me dice que yo voy a tener una vida y una vida en abundancia. Tenemos que pasar por diferentes pruebas. Porque no todo es color de rosa. La vida del cristiano no es de decir, ¿sabes qué? Esto, pues ya vas a caminar y no vas a tener ningún problema, no vas a tener ninguna situación. Déjenme decirle que es cuando más situaciones se te presentan en el camino. Porque Dios va a probar tu corazón. Porque Dios va a probar si realmente le amas, como Él nos amó a nosotros. ¿Por qué la mayoría de personas no experimentan la vida en abundancia? ¿Por qué creen ustedes? Por el pecado. Gloria a Dios. Por el pecado. Y la segunda ley, el hombre es pecador y está separado de Dios. Hoy vamos a hacer una dinámica, hermanos, porque esto es más práctico que teórico. Esto se lleva a la práctica, porque ahí es donde nosotros empezamos cómo evangelizar a las personas. ¿Cómo podemos nosotros ganar un alma para Cristo? De eso
trata esta enseñanza. De eso se trata, de que nosotros aprendamos a dominar las 4 leyes espirituales. Sencillamente, el hombre es pecador y está separado de Dios. En la primera ley nos dice que nosotros tenemos vida eterna y vida en abundancia. Pero en esta ley nos dice que el hombre, para llegar a eso, el hombre tiene que reconocer que es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Ahí viene la respuesta a por qué la mayoría de las personas no experimentan la vida en abundancia. Porque no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y el versículo de Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para tener relación perfecta con Dios, pero debido a su egocentrismo y desobediencia, escogió su propio camino y la relación con Dios se interrumpió. Este acto de voluntad propia que se manifiesta por su actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado. ¿Hay solución a ello? Hay una solución a ello. Y dice Jesucristo, en la tercera ley dice: Jesucristo es la única provisión para el pecador. Solo en Él puedes conocer el amor y el propósito de Dios. ¿Para quién? Para tu vida. La primera ley me ofrece una vida eterna, me ofrece una vida plena, en abundancia. Pero para llegar a eso, nos falta ¿qué cosa? Reconocer que somos pecadores. Y reconocer que Jesucristo es la única provisión. Porque si no reconocemos a Jesucristo como la única provisión de Dios para el pecador, mis hermanos, simple y sencillamente, de ahí no vamos a pasar. Pero hay algo. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aún todavía, en ese punto, no hemos logrado lo que nos dice en la primera ley, que vamos a tener una vida eterna y una vida en abundancia. Porque nos falta la cuarta ley, y dice que debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador mediante una invitación personal. Entonces podemos conocer y experimentar el amor y el propósito de Dios para nuestra vida. En una ocasión una persona dice: pero ¿cómo puedo lograr el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo lograr ese propósito? Abriendo la puerta de mi corazón, abriendo mi corazón, ser sensible al llamado que Dios está haciendo para mi vida y decirle: Señor, hoy me rindo a ti, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Ahora puedo gozar de esa plena libertad. Ahora puedo decir que soy su hijo con toda libertad. Y dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad, poder, le dio autoridad, así como el Señor Jesús le dio autoridad a cada uno de sus discípulos, y hoy nos lo da a nosotros, desde ese momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Qué tan sencillo, ¿verdad?
Digo, ¿qué tan sencillo se puede decir? Pero sí cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo más cuando aquella persona está renuente a recibir de Cristo, a recibir esa palabra. Y a pesar de que lo han recibido, nuevamente vuelven atrás. ¿Cómo se siente usted? Que dice, ya gané un alma para Cristo, y esa alma nuevamente retrocede. ¿Cómo se siente? Creo que los que hemos tenido la experiencia es doloroso. Pero el Señor Jesús me dice que yo voy a tener una vida eterna y una vida en abundancia. ¿Creen que esa persona que ha retrocedido lo ha logrado? No. Usted y yo estamos en este lugar, hermanos, con ese propósito, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? No desviarnos del propósito que Dios te ha dicho que tiene con tu vida. Porque cada uno de nosotros, yo creo que más de uno ha recibido una palabra y le han dicho que Dios va a hacer cosas maravillosas, grandes en tu vida. Hoy en día ya no estamos para desperdiciar ese tiempo. Pongamos esa pila Duracell y empecemos a buscar el rostro de Dios cada día. Y dice que cuando recibimos con fe, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don. ¿Y don qué es? Es un regalo de Dios. Entonces, ¿nos cuesta algo la salvación? No. A mí me gustaría, no quiero nombrar personas, quiero dos personas valientes que pasen aquí al frente. Porque esto se trata de acción. Esto se trata de que nosotros accionemos. De que nosotros hagamos esto más dinámico. Porque es la forma de cómo nosotros podemos aprender a evangelizar, aprender a llevar el mensaje de salvación a aquellas personas. Muchas veces nos encontramos en la calle a las personas y te encuentras y viene triste, viene tal vez llorando esa persona, pero no hacemos como si nada y pasamos desapercibidos, sabiendo que la situación que estás viendo es porque si esa persona viene llorando es porque está pasando alguna necesidad. Y ahí donde entra el trabajo de cada uno de nosotros. En el servicio en el cual nosotros prestamos, la verdad nos hemos llevado, bueno, en lo personal me he llevado cada situación que hemos vivido ahí en ese vehículo. Y es un medio por el cual se nos da la oportunidad de poder hablarles del amor de Dios. ¿Se saben las 4 leyes? Gloria a Dios. Vamos a hacer algo más dinámico. Tú vas a ser la que va a dar el mensaje. Gloria a Dios. Un aplauso para esta muchacha que... Y Carlos es el pecador. Es el pecador. Carlos es tu amigo. Quiero que
que entendamos algo, hermanos. A quien nosotros le vamos a hablar, por lo regular, es a una persona cercana. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que tenemos que ganar de la persona? Su confianza. ¿Sí? Porque la persona te va a empezar a contar su historia, te va a empezar a contar su vida. Mira, estoy pasando esto. Y es el momento en que nosotros empezamos a meter la palabra, empezamos a hablarle. ¿Sabes qué, Carlos? No te voy a decir porque si ella lo tiene que hacer. Pero ahorita lo vamos a hacer de otra manera. De cuenta que Carlos es tu amigo, pero hace tiempo que no lo ves. ¿Sí? Se conocían de parranda, se conocían de la parranda. ¿Sí? Pero Dios ha tocado tu vida, ha cambiado tu vida. Y de repente Carlos viene caminando. ¿Sale? Andaba de parranda ese Ok, Carlos viene caminando, pero viene cabizbajo ahí, triste, todo despeinado, despeinado. Pero viene Esmeralda, viene caminando y se encuentra a Carlos y casi no lo reconoce, pero de repente voltea y Carlos, ¿sale? Venga donde quiera, pero más bien. Carlos, haz de cuenta que viene caminando, pero así, todo triste, todo acomodado. Pongan atención, hermano, Sí, ven caminando, y se encuentran ahí. ¡Amigo! Hola, ¿cómo estás? Ya no te estaba reconociendo. No, ni yo. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Pues ¿Cómo andas? dando una vuelta porque algo apagado. ¿Qué te pasa? No se oye. ¿Cómo estás? Para que escuchen porque no escuchan. No, pues. Con chispa, así, no sé. ¿Por qué haces así? ¿Qué te pasó? No, pues el trabajo, la familia, ya ves, y todo. La gente, pues, uno se apaga. Pero tú, ¿por qué andas muy contenta? Pues sucedió algo muy bonito en mi vida. Ah, sí, a ver, cuéntame. Pues fue algo tan... Nunca creí que llegara a este momento, pero es algo inexplicable, pero creo que tú es eso es lo que necesitas. Conocer a alguien que cambió mi vida y que puede cambiar tu vida. Ah, caray. Y que te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Quisiera saber de él, puedo contar. Pues al verte tan emocionada, tan contenta, pues sí, me gustaría escuchar. Mira, pues él se llama Jesús. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida porque su palabra nos dice que Dios envió a su único hijo, que es Jesús, para dar su vida por ti, por mí, y que por medio de él podemos tener salvación. Pero hay un detalle. ¿Cuál es? Pues hay unas cosas que nos separan de él. ¿Ves que antes hacíamos cada cosa? Sí, me acuerdo que iba mucho a las fiestas y andabas ahí. Pues sí. A la fiesta iba mucho a Sí, pues antes pues no conocía sobre esto, ¿verdad? Y pues hacíamos cada locura y pues esas cosas de alguna manera tal vez en el momento nos daban felicidad y eso, pero tú sabes, ¿no? Que después cuando ya estabas solo y que nadie te veía, te decías, pero ¿qué valió todo esto? No siento nada, siento un vacío en mí.
reconocer a aquel, tal vez no lo vemos en ese momento, pero pues ese es el gran detalle, que todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, de andar de ahí, hace una barrera entre nosotros y Dios, pero no te preocupes. Si tú lo reconoces como si tú lo reconoces como tu Salvador, pues esa barrera se puede romper y tú puedes tener acceso pues, a Dios si así lo quieres. No, pues me gustaría, pero tú misma lo has dicho, ¿no? Pues, el pecado nos separa de Él y pues la verdad, pues prácticamente yo también ando muy lejos, entonces ¿cómo le podría hacer si ando muy lejos de Dios? Pues muy fácil, solo tienes que reconocer que tal vez no has hecho las cosas bien, que tal vez has cometido, pues no sé, tú eres quien sabe los errores que has cometido. Pero nos dice también su palabra que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Tan grande fue su amor que aún así nos ama y nos perdona de lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos hecho. Con tan solo que tú reconozcas lo que hiciste y reconozcas a Dios como tu Salvador, Él puede perdonarte. No, pues me gustaría intentar, me gustaría conocerlo y pues ver un cambio en mi vida para sentirme mejor, sentirme como tú. ¡Bravo! Pero falta que lo lleven a recibir aquí. Hermano, aquí le faltó el texto ese de que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Es que era el primer capítulo, el segundo capítulo de la otra predicación. Bueno, esa palomita ya cayó. Ok. ¿Verdad que sí cuesta? Sí cuesta. No es fácil. A pesar de que es un conocido, a pesar de que es una persona que conocemos, nos parece que en ese momento se nos trabara la lengua. Necesito otro valiente más. ¿Aplicó las 4 leyes o no la aplicó? A ver, hermana Juanita, pasen por acá. No, yo no. Buena Juanita. Yo no me sé las 4 leyes. Pasen, hermana. No me las sé. Por eso pasa. Que se sorprenda. Cuando me las aprendan, ¿no? Pásele, hermanita, pásele. Pero no me las sé. Pásele, usted, pásele. No me las sé. Ella sí. No me las sé. Para que entre en calor y en confianza, que pasen las 2. Aquí, hermanos, es para que la hermana tiene miedo, tiene temor de hablar de. Bueno, ahí traigo una hoja, por favor, dale a la hermana Juanita. Hermana Juanita, eso es para que usted lo estudie, se aprenda las 4 leyes. Usted va a evangelizar a ella por el momento. No está bien eso. Eso es para allá en su casa. Lo va a estudiar, lo va a analizar, para que para la próxima ella pueda tener esa libertad de decir: sabes que yo quiero participar y quiero hacer la demostración de que ya puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacer la dinámica con... Haz de cuenta que usted va caminando, no es nadie, no es su amiga ni nada. Usted se la encuentra en la calle. Pero como usted es
persona que ama a Dios y está apasionada por las almas, va a sentir que ella necesita de Dios. Va a ver en ella, porque ella, pues no, una persona que no tiene a Dios como anda, triste, cabizbaja, con preocupación. Usted la va a analizar ahí, ¿ok? Vamos a hacer otra vez. Usted pregúntele, hermana, Usted no, porque ella se sabe. Gloria a Dios. De eso se trata esta enseñanza, hermano. Se trata de que aprendamos a cómo evangelizar a las personas. Aplicando las 4 leyes, por lo menos debemos sabernos y aprendernos un texto de memoria. Por lo menos un texto del que viene ahí. Son textos claves, básicos, que nos ayudan a poder evangelizar a las personas. Vienen de donde sea. Te comportamos. Vienen de comportamos. Ustedes no se conocen. Vienen caminando. Sí, le pongan a que le caiga bien. Es que iba yo distraída y no me fijé. ¿Cómo se siente? Pues un poquito desubicada. Le ha gustado, ¿no? Si usted tiene, ahora sí es servicio, esa que toma, pero pues le va a perjudicar con el tiempo de su vida. Y Jesús, ¿cómo le llama Jesús? Pero usted, el Señor le ama. ¿Sabe usted que Jesús le ama? ¿Usted ha conocido a Jesús? Pues yo creo en Dios, ¿no? Yo creo que me ama. Pero sí sabe que le ama. Pues yo creo que sí. Porque Él tiene un plan maravilloso para su vida. En San Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La voluntad de Dios es que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna, que lo conozcamos, para no andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Y si usted sabe que si usted no llega a Jesús se va a perder. Ay, no, ni lo permita Dios. Oiga, usted habla muy bonito. Yo quiero aprender de eso que me está hablando. El propósito de Dios es que Él tiene vida y vida en abundancia. A usted le gustaría, ¿sabe cómo estamos nosotros separados de Dios? El que nos separa es el pecado. Pero si nosotros aceptamos a Jesús, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Y cómo llega usted a separarse del pecado? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted quisiera decir algo? Pues yo quisiera un cambio en mi vida. No es que sea yo una alcohólica, pero me gusta de vez en cuando. Usted quiere recibir a Jesús, yo lo puedo llevar a Él ahorita. Quieren nos vemos en otra ocasión para seguir a continuación lo que Dios quiere. Pues, si me puedes dar tu teléfono y podemos seguir platicando en otra ocasión, me gustaría, me interesa.
Aleluya. Dice, falta el cafecito. Bueno, ahora ya no va a ser alcohol, va a ser café. Gloria a Dios. ¿Sí le estamos entendiendo, hermanos? Amén. En este momento nos parece chusco, algo gracioso, algo... Pero es así como nosotros podemos evangelizar y ganar alma para Cristo. Nos cuesta, sí nos cuesta, porque todo nos va a costar. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos da esa libertad para poder hablarle a las personas con toda facilidad. Muchas veces quizás usted no pueda hablarle con esa elocuencia, con esa forma tan fácil de poder entablar una conversación. Pero tu amigo, tu hermano o tus amistades que tengas van a ver en ti el cambio que Dios ha hecho. Y te van a acercar y te van a decir, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó en tu vida? Y ahí llega ese momento de entablar esa comunicación y le vas a decir, no, pues mira, ¿sabes qué? Llegó un momento en que yo ya no encontraba salida a todos los problemas que tenía, pero un día llegó Jesús a mi vida y Él cambió todo el panorama de vida que tenía. Todos los vicios que yo tenía se fueron. ¿Todo por qué? Porque recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque dejé mi vida pasada, el pecado que me separaba, ya no más, hermano. Ya no más. Ahora yo vivo una vida plena en Cristo Jesús. Y le van a preguntar a Alfonso y le van a decir, ¿sabes qué, Alfonso? Yo quiero también de él. Yo quiero también de lo que tú has probado. ¿Me puedes enseñar? Pero dice Alfonso, pero es que se pone a pensar en ese momento, pero es que yo no sé hablarle, yo no sé enseñarle, pero ¿qué va a decir Alfonso? Claro que sí, con mucho gusto. Se va a acercar Alfonso a otra persona que tiene la capacidad para poder enseñarle y darle un estudio más profundo. Pero ¿quién fue el medio? Alfonso. Entonces dice, ahora sí puedo enseñar. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y esperamos en Dios que esta enseñanza, que esta dinámica nos ayude a nosotros a prepararnos cada día más. Y que cuando llegue ese momento con toda facilidad le hablemos a las personas, no titubeando, sino con seguridad. Porque esa es la confianza que Dios pone en nosotros, que nosotros hablemos verdad. Y si la palabra es verdad, entonces tenemos que hablarle con toda seguridad. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y decirle, Señor, en esta